Amados, sean todos bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Quiero invitarles para que abran sus Biblias en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 39, donde hay un mandamiento de parte del Señor para ti y para mí, que nos va a servir de marco para el tema que quiero compartir con ustedes en esta hora. Dice San Juan capítulo 5, verso 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Sean bienvenidos al estudio bíblico. El tema que quiero compartir con ustedes esta noche lo he llamado la luz de un rey de Dios. Y vamos a utilizar Oseas capítulo 4, el versículo 6, que tú y yo conocemos suficientemente, pero donde la palabra del Señor nos habla acerca de la condición del pueblo de Israel en su tiempo. Oseas 4, versículo 6. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Y en Isaías capítulo 5, el verso 13, dice la palabra de Dios: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Vamos a orar. Amado Dios, gracias en esta noche preciosa por regalarnos esta oportunidad de volvernos a reunir en torno a tu palabra. Oro para que tú, querido Espíritu Santo, nos guíes, nos enseñes, nos instruyas, nos exhortes, nos aconsejes con el tema que tú quieres enseñarnos, para que nosotros podamos aplicarlo realmente a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Cuando un pueblo, un hombre o un joven no tiene luz, estamos diciendo que carece o que no tiene conocimiento. Porque sencillamente, a la luz de la palabra, el conocimiento es la luz de la ignorancia. Y como leímos, por falta de conocimiento, el pueblo es destruido y llevado cautivo. El conocimiento, amados, se consume por los oídos. Por eso es que la Escritura define como la convicción, como la certeza de la fe, o nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por el conocimiento de la palabra de Dios. La luz es una emanación luminosa que requiere del órgano de los ojos para percibirla. Cuando no hay luz, la luz deja de tener completamente utilidad, porque no hay ojos. A ver, lo explico. O digámoslo de otra manera. Cuando no hay ojos, la luz carece de utilidad. Y uno se pregunta, amados, ¿qué ojos le faltó al pueblo de Israel en los días de Oseas y en los días de Isaías
para no tener conocimiento? Indudablemente le faltaron los ojos del entendimiento. Y aquí vale la pena recordar la oración del apóstol Pablo en el libro de los Efesios, capítulo 1, que es tan extraordinaria. Efesios 1, versículo 16 al 18, donde la palabra de Dios dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Qué maravillosa oración. Pablo oraba al Padre para que le diera a los de la iglesia de Éfeso, y sin duda alguna estamos incluidos en esa oración, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, con el propósito claro y definido de que los ojos de su entendimiento y del nuestro fueran alumbrados. Esto, hermanos, lo que nos deja y lo que nos enseña es que la luz de un rey de Dios es el conocimiento, en sabiduría y en revelación. Y también nos enseña que tenemos entonces que comprometer los ojos de nuestro entendimiento y exponerlos al conocimiento, y entender que el conocimiento es la luz de la ignorancia. Definámoslo de otra manera. La luz de nuestro entendimiento es el conocimiento. Una de las condiciones, amados, para que un rey como tú y yo, que ya hemos visto en otros temas, pueda reinar en vida, paz, gozo y libertad, es entrando en las fuentes auténticas del conocimiento. Proverbios capítulo 2, el versículo 3 dice: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. El conocimiento no crece, el conocimiento ya está. Lo que crece es nuestro entendimiento, o más bien la forma de entender dicho conocimiento. Por ejemplo, el mecánico será mejor mecánico si conoce más y estudia más acerca del funcionamiento de los motores. El cirujano, mientras más conozca sobre el funcionamiento del cuerpo humano, más excelente será a la hora de tratar con la enfermedad física. El cocinero, entre más estudie y más platos conozca, mejor cocinero será. Y asimismo, un rey de Dios, entre mayor conocimiento obtenga, mejor rey será. Porque la luz de un rey de Dios es el conocimiento. Ahora bien, amados, para adquirir conocimiento en el mundo secular, uno se tiene que obligar o entregarse al estudio continuo y profundo de cualquiera que sea el tema secular que quiera conocer. Y de la misma manera, los ojos de un rey de Dios tienen que leer, escudriñar, indagar, preguntar, verificar y asimilar
fuertemente el conocimiento de Dios en su vida. Porque la palabra de Dios, tú y yo lo sabemos, es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Y porque dicho conocimiento hará que un rey como tú y yo actuemos con éxito y con sabiduría en nuestra vida. No ignoramos los tiempos difíciles que se están viviendo. Tiempos de tremenda tensión económica, de tensión en salud, de muchas cosas que tú y yo sabemos, sobre las cuales no quiero hablar en esta hora. Lo trágico, amados, en cuanto a la verdad de Dios, es que muchos líderes fundadores de movimientos religiosos utilizan, y yo lo escuché por muchos años, las famosas frases de cajón, diciendo: Dios me habló anoche, Dios me reveló en visión, Dios me mostró en un sueño, Dios me habló audiblemente. Y como un célebre predicador que no voy a nombrar, un día también dijo que el Espíritu Santo vino, lo despertó y se sentó con él en el borde de la cama para conversar juntos y para recibir verdades de parte de Dios. Pero, amados, todas estas cosas no son nada más que para engatusar a los faltos de conocimiento, haciendo que la gente se someta a sus profecías, a sus sueños, a sus supuestas revelaciones. Pero tú y yo, como reyes de Dios, tenemos que tener en claro que lo que Dios tenía que decir, ya lo dijo. Y aquí está todo. Él ya lo escribió. Es por eso que el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Él ya no está inspirando a nadie, porque ya inspiró a los hombres que escogió para que escribieran este libro sagrado, y a los que escribieron los originales del Nuevo Testamento, en donde está contenido el Evangelio de la Gracia para ti y para mí. Con razón, el apóstol Pablo en Efesios 1, versículo 17 y 18, habla de ese espíritu de sabiduría. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Los reyes de Dios, amados, no andamos por vistas, ni por sueños, ni por profecías, ni por manifestaciones o sentires, sino por la declaración y la convicción de lo que ya está escrito en la palabra del Señor. Y en obediencia a 1 Corintios, capítulo 4, el versículo 6, donde el apóstol Pablo dice lo siguiente: pero esto, hablando del ministerio apostólico, pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Lo que está escrito es lo importante para ti y para mí. Un rey de Dios no puede ser el producto de la ignorancia, ni el producto del engaño y de la astucia de los hombres, sino el producto del conocimiento de Dios, de la revelación de Dios, de la sabiduría de Dios, que obviamente se encuentra en su palabra inspirada por el Espíritu Santo. La vida en Cristo, amados, es cuestión de conocimiento. Es cuestión de ser hombres y mujeres que trazamos bien la palabra de verdad, como dice 2 de Timoteo, capítulo 2, el versículo 15. Dice: procura con diligencia
presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El conocimiento, por su misma naturaleza, no tiende al poder, ni siquiera a la acción, sino a la verdad. Jesús lo dijo claramente en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahí nos dice que el conocimiento de la verdad es lo único que tú y yo tenemos como garantía de poder ser verdaderamente libres. La verdad, amados, es la que nos libera. Y la verdad es la revelación de la palabra de Dios a nuestras vidas. Ahora, ¿cómo entra a los ojos de nuestro entendimiento la luz del conocimiento de Dios? El conocimiento, amados, se come por los oídos. Entra por el oír con fe. El oír es vital para un rey de Dios, porque por ahí entonces comenzará el desarrollo y el crecimiento de la fe. El oír conocimiento nos da aliento, nos da salud espiritual, nos da direccionamiento, nos ayuda, hermanos, a afirmar nuestras convicciones en lo que Dios dice que somos en Él, en las convicciones de lo que la palabra, de los cumplimientos de Dios tienen para nuestras vidas. La disciplina de un rey de Dios entonces es oyendo y verificando. Y hay un ejemplo extraordinario en el libro de los Hechos, capítulo 17, en donde encontramos una enseñanza gloriosa del verso 10 al 12. El título en la Reina Valera dice: Pablo y Silas en Berea. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día en las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y el versículo 12 dice: así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. A esto es a lo que llamamos los estudiosos de la Biblia el espíritu bereano, que es el ánimo que tú tienes cuando escuchas un mensaje como este, de ir tú misma a las Escrituras y verificar la información oída y recibida. Y como hijo de Dios, quiero que tú sepas que no debes decirle amén a todo lo que escuchas, sino a todo lo que está escrito. ¿Qué pasa cuando un rey de Dios se disciplina en escudriñar, en oír atentamente la palabra de Dios? Hace posible la transformación de su entendimiento. Pablo enseñó en Romanos 12:2 una de las tantas verdades maravillosas que tiene para nosotros el Evangelio de la Gracia, diciendo lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El siglo del judaísmo en el que Pablo se movió para enseñar todas estas verdades era el siglo que define el apóstol Pablo a los santos en Roma, pidiéndoles que no se conformaran,
Porque en Gálatas 1:4 el apóstol Pablo nos dice qué clase de siglo era el que estaban viviendo en esos días. Dice Gálatas, gloria al Señor, Gálatas capítulo 1, versículo 4. Discúlpenme, pero tenemos que buscar y leer. Dice, gracia y paz sean a vosotros del Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3, Gálatas 1:3. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. El siglo del judaísmo era el siglo que Pablo le dijo a los santos de Roma que necesitaban entonces no conformarse a ese siglo, porque ese siglo era malo. Ya después de la destrucción de Jerusalén y el fin del judaísmo, entramos en una nueva época, pero que no deja de ser mala, y en la cual tú y yo tenemos que estar conscientes, con una agudeza espiritual y mental, para escudriñar que lo que oímos es auténticamente venido de la palabra de Dios. El siglo o el ayón del judaísmo embotaba el entendimiento en el primer siglo del cristianismo. Y Pablo les dice, no se conformen a este siglo o a este sistema religioso predominante. Y la palabra conformar es moldear el entendimiento a una forma costumbrista, tradicional y religiosa, y lamentablemente muchos de nosotros nos levantamos así, viviendo una vida cristiana de costumbres, de tradiciones, religiosa, donde la sabiduría que recibíamos no era suficiente para darnos una vida de victoria y de poder. El entendimiento de los santos en Roma estaba tomando esa forma y ese estilo. Por eso el apóstol Pablo les dice que no sometan su entendimiento a ese formato religioso de ese siglo, porque en cualquier formato religioso al que tú sometas tu entendimiento, jamás tendrás renovación, sino solamente tradición. Pablo en Gálatas 1:14 dice lo siguiente: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Originalmente el apóstol Pablo tenía su entendimiento ceñido por el formato judaico, pero cuando Dios le revela la gracia, su entendimiento fue renovado. Y lo que tú y yo necesitamos es que nuestro entendimiento sea renovado, que nuestro entendimiento sea alumbrado con la luz de la revelación de la palabra verdadera de Dios. Así que, amados, en el verso 17 dice el apóstol: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. En ese periodo de tiempo, el trato de Dios por el Espíritu Santo para Pablo tuvo que haber sido extraordinario. Allí aprendió, allí entendió, allí comprendió la realidad del Evangelio, hasta que estuvo listo para comenzar a compartirlo. Primero a los judíos y luego a los gentiles, pues fue llamado el apóstol de los gentiles, es decir, de nosotros. Amados,
La única manera como un rey de Dios puede transformar su entendimiento es por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Transformar es entrar en un proceso, en una metamorfosis, así como la oruga entra en el proceso de convertirse en una hermosa mariposa. ¿Por qué muchos entendimientos de muchos hermanos, pastores y aún amigos no están reinando en vida, paz, gozo y libertad, sino en tradiciones y en religión? Porque ellos mismos cortan, ellos atrasan el proceso del conocimiento. Por medio de los paradigmas que se levantaron desde el comienzo en nuestra vida cristiana, de tradiciones, de prejuicios. Y muchos así se cierran a profundizar más en la palabra. Y eso es verdaderamente trágico. Es por eso que no pueden volar, que no pueden entender, que no pueden ser libres como la mariposa. Pero Pablo en esta hora nos está diciendo: transformaos. ¿Y qué es lo que hay que transformar? Es el entendimiento, amados. Hay que renovarlo con nuevos conocimientos de Dios. No nos podemos estancar ahí en una verdad religiosa vez tras vez. Y el consejo de hoy es que entonces no cortes el proceso de tu renovación. Deja que tu entendimiento se agite dentro de tu mente para que salga mariposa. Déjalo que tenga luchas y pataletas con la revelación de la palabra. Deja que tu entendimiento sea sacudido violentamente por las verdades de Dios. Porque es ahí entonces donde comienza la transformación. Un entendimiento reposado, quieto y sin movimiento jamás podrá ser renovado. Hay que mover el entendimiento de su puesto. Hay que introducirlo en la renovación del espíritu. Pues hay una promesa profética en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, para estos últimos días, donde el profeta Daniel dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. El anhelo de Dios para ti y para mí es que tu entendimiento y el mío brillen y sean entendimientos transformados. En ese sistema viejo y religioso de las iglesias que no reinan en vida y en libertad, y se lo digo por mi propia experiencia y a manera de testimonio, ¿qué hacen cuando algún hermano tiene un problema, un vicio o una debilidad? El pastor lo llama y lo ponen a ayunar el estómago, lo ponen a hacer vigilia de noche, a que se mantengan despiertos en un estadio o en una capilla por mucho tiempo. Pero ¿qué sucede? Que al cabo de los días pasan las semanas y el pobre hermano continúa con el problema. Entonces, el ministerio decide meterlo en sesiones de liberación de espíritus y de demonios. Y así se pasan todo el año, en ayuno, en vigilia, en seminarios de liberación. Pero no pasa absolutamente nada, y se lo digo por mi propia experiencia. Pero en este reinado de reyes, a nadie le ordenan ayunar, ni liberar ni vigilar, sino transformar su entendimiento con la seguridad de que cuando la verdad de Dios entra en nuestro entendimiento, nos libera y nos cambia y nos transforma. Y nos da vida, y nos da victoria, y nos da poder para vencer, pues el Evangelio es poder de Dios.
Esto me permite concluir que ningún método puede transformar a nadie. En los centros de rehabilitación, por ejemplo, para drogadictos, ¿en qué se basan? En pasar a los muchachos por bases sociales, instrucciones acerca de la vida y mucha disciplina y mucha enseñanza de comportamiento social. Pero a ninguno le enseñan que el problema radica en su entendimiento y con lo que el drogadicto necesita es la renovación de su entendimiento. Obviamente, con la palabra de Dios. Entonces, amados, dale conocimiento a tu entendimiento para que tenga una base para transformar nuestra mente, nuestra manera de pensar. Si te transformas con el conocimiento de la palabra de Dios, siempre vas a estar reinando en victoria. Usemos el conocimiento, que es la luz de un rey de Dios. Por conocimiento es que va fluyendo la transformación de nuestro entendimiento y por ende nuestro vivir en este mundo. El apóstol Pablo en 2 Corintios 4:13 dice lo siguiente: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Así que todos los reyes de Dios debemos tener el mismo espíritu de fe. Pero conforme ¿a qué? Únicamente a lo que está escrito. Únicamente conforme al conocimiento de Dios. Amado Rey de Dios, tu pensamiento tiene que ser conforme a lo que está escrito. Y tus decisiones conforme a lo que está escrito. Tu reinado en vida y libertad es conforme a lo que está escrito. Pero ¿qué hacemos con lo que está escrito? Pablo ahí nos enseña que debemos hablarlo, confesarlo, declararlo. El conocimiento hay que liberarlo hablándolo. Si no lo hablas, ese conocimiento se queda mudo en tu entendimiento. Este reinado en vida es un asunto de mucha expresión, de mucha elocuencia. Lo escrito es un conocimiento que tú tienes que poner en tu interior, pero luego confesarlo al exterior con tu boca, para que ese conocimiento manifieste realmente en ti un cambio de vida. Y entonces me pregunté por qué a la gente, cuando confiesa constantemente que es un vicioso, un alcohólico, un enfermo, un indigente, un mendigo, un acomplejado, le funciona tan bien. Porque eso es todo lo que el conocimiento y lo que su entendimiento tiene. Y lo que está en su conocimiento y en su entendimiento, eso es lo que sale de su boca. Y ellos expresan eso y les va muy bien. Entonces, es por eso que tenemos a muchos enfermos, a muchos viciosos, a muchos drogadictos, porque tienen el mismo espíritu de fe y hablan conforme a lo que tienen escrito en sus mentes. Puedo decirles sin lugar a dudas que la gente se está castigando con sus propias palabras y confesiones diariamente. Ellos se amarran a su propia identidad. Pero la identidad tuya y la mía no es la de un mendigo. Tú y yo somos reyes y sacerdotes. Somos sanos y no enfermos. Somos libres y no atados. Somos vencedores y no vencidos. Cuidémonos de los retrasos mentales. Muchos son los que creen cosas y las confiesan. Y hay una pregunta que vale la pena contestar. ¿Qué deteriora tu cuerpo, a tus finanzas y a tu familia? Únicamente lo que tengas en tu mente.
Tú vives lo que hablas. Y cuando hables algo negativo, amado, yo te invito a que a partir de hoy anulemos ese lenguaje, para que nuestra boca no confiese más necedades. Pues la luz de un rey de Dios es el conocimiento. Es el creí, por lo cual también hablé. Sin olvidar, amados, que la Escritura declara que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué conocimiento tienes en tu mente? Puedes decir frente a un espejo: yo soy un rey, un sacerdote, un vencedor, un hijo del Altísimo. Estoy sentado en mi espíritu con Cristo en su trono de gloria, y desde allí gobierno y reino sobre todos los asuntos de mi vida, de mi familia, de mi negocio. Con Cristo estoy juntamente resucitado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la Escritura me afirma que Cristo y yo somos un solo espíritu. Y cuando tú comienzas a hacer todas esas clases de confesiones, me puedes escribir un día y decir: pastor, me dio resultado. Hoy mi vida es diferente. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Vamos a orar. Querido Señor, qué maravilla, qué hermoso es ser tus hijos. Qué hermoso es haber nacido del Espíritu. Qué hermoso es saber que somos tripartitos, un cuerpo, un alma y un espíritu, y que somos tu templo, tu morada, tu habitación. Qué hermoso es saber que lo que tú querías decirme ya está escrito todo. Y que todo lo que yo necesito saber de ti está en tu palabra preciosa. Y que yo debo escudriñarla y escuchar mensajes de vida. Escuchar, amado Rey de Gloria, predicadores del nuevo pacto, que edifiquen, que alimenten mi entendimiento, para que yo pueda, en medio de todas las circunstancias, ser un hombre vencedor, ser un hombre feliz en esta tierra. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados, muchas gracias por su atención. Y con la ayuda del Señor, nos estaremos viendo en el próximo tema, porque vamos a comenzar a profundizar muchas cosas acerca del hombre espiritual. Gracias por tu atención y hasta la próxima. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos y hasta la próxima.